Las formas del querer, una novela que muestra diferentes maneras de entender el amor y las relaciones. La autora de nuestra novela se llama Inés Martín Rodrigo. Nació en el año 1983 en Madrid. Pasó parte de su infancia en un pequeño pueblo de Extremadura. Más tarde estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Desde el año 2008 trabaja como periodista cultural en el periódico ABC, escribiendo sobre literatura, arte y otros temas culturales. El libro Las formas del querer fue escrito por Inés Martín Rodrigo y se publicó en el año 2022. Es una novela contemporánea, familiar y psicológica. En el año 2022, la novela recibió el Premio Nadal. La editorial que publicó el libro es Destino y la lengua original castellano. Además de Las formas del querer, Inés Martín Rodrigo también ha escrito otras obras. En el año 2016 publicó Azules son las horas, una novela sobre la vida de la escritora Sofía Casanova. En el año 2020 escribió Giselle, un libro para niños. Su obra más reciente, Otra versión de ti, se publicó en el año 2025 y es similar a Las formas del querer, tratando sobre memorias, identidad y relaciones personales. La protagonista de nuestra novela es Noray. Es muy sensible y siente un gran vacío después de perder a sus abuelos. Luego está Ismail, su antiguo amor. Entre ellos hay cariño, pero también distancia y un dolor por los recuerdos del pasado. Los abuelos de Noray son Carmen y Tomás. Carmen es una mujer muy fuerte y cariñosa, que siempre cuidó a Noray. Tomás es tranquilo y responsable, un hombre que vivió tiempos difíciles, pero que ama mucho a su familia. La novela siempre cambia entre el presente y el pasado. En los primeros capítulos, Noray vuelve al pueblo después de la muerte de sus abuelos, Carmen y Tomás. Después del funeral, se queda en la casa familiar en el pueblo. Se decide escribir la historia de su familia. Mientras Noray recuerda muchas situaciones, el libro vuelve al pasado. Conocemos la infancia de Tomás y su hermano Sixto. Los dos pierden a su padre de niños y crecen en la pobreza con su madre. Desde pequeños tienen que trabajar, aprender a sobrevivir. La guerra civil cambia sus vidas completamente. Después conoce a Carmen. Ella también sufre con las consecuencias de la guerra y vive momentos muy duros. A pesar de todo, Carmen y Tomás empiezan una historia de amor, se apoyan y se buscan una vida mejor. Finalmente se casan vestidos de negro, siguiendo las tradiciones del pueblo y el contexto difícil de la época. En los capítulos 6 a 10, la historia muestra momentos difíciles para la familia de Carmen y de Tomás. Carmen descubre que no puede tener hijos. Esto le afecta mucho. Carmen y Tomás regresan de Valencia al pueblo, donde la vida continúa con unas complicaciones. Por un milagro, Carmen queda embarazada y la familia siente una gran alegría después de tanto sufrimiento. Durante este tiempo se descubre que Manolín, primo de Tomás, es homosexual. La familia intenta ayudarlo y protegerlo frente a la sociedad que no lo acepta. Manolín muere y Tomás se siente responsable de su muerte. El pueblo muestra importancia de la solidaridad familiar y comunitaria. Finalmente, Carmen, Tomás y su primera hija, Olivia, regresan a Madrid. Los capítulos 11 a 14 narran la historia familiar de los antepasados de Nora en los años 70 y 80 en España. Tras el asesinato del teniente Paco, la familia cargada con sentimientos de culpa, el embarazo no deseado de la sobrina Matilde envía a Madrid para ocultarlo y filtrarlo intento de aborto. Las tensiones políticas tras la muerte de Franco afectan la relación entre Tomás y su hermano, Sixto, pero tras una conversación personal todo volvió a estar bien. Tomás y Carmen se mudaron al campo. Para la mente surge el amor posible entre su hija Olivia y Alberto, cuya familia de ideología republicana encuentran una fuerte obsesión familiar, pero a pesar de los conflictos acaban casándose. Nora provoca la separación de sus padres con una carta bancaria
de él y otra mujer. Ese trauma desencadena una anorexia que la lleva a una clínica especial. Escribir reconvierte en una terapia. Tras recuestas abandona la carrera de médica y empieza a estudiar periodismo. En París vuelve a disfrutar de la comida. Más tarde conoce a Ismail, el amor a primera vista. Sin embargo, los miedos profundos de Nuray sabotean de la relación. La novela termina con Nuray regresando al pueblo de sus abuelos. Su abuela Carmen tiene cáncer y Nuray la ayuda junto con su abuelo Tomás en un suicidio asistido. En un artículo de El País, el crítico valorará de forma positiva las formas del querer, sobre todo por su profundidad psicológica y por la importancia de la memoria familiar en la novela. La historia se centra en varias generaciones y muestra cómo los recuerdos influyen en la identidad de la protagonista. Uno de los aspectos más destacados es la relación entre la protagonista y su abuela, que se presentan como una intensa y muy emotiva. La crítica no solo es positiva. El autor del artículo también señala algunos problemas en el estilo como repeticiones, expresiones poco precisas y ciertas debilidades en la construcción narrativa. A pesar de estos aspectos negativos, El País considera la novela una obra ambiciosa y relevante dentro de la literatura actual. Además, la escritora ha participado en varios programas de radio y en espacios culturales donde se habló de su obra y de la trayectoria como autora. Además, ha concedido muchas entrevistas que hoy en día se pueden ver en plataformas como YouTube, o lo que contribuye a la difusión y recepción del libro. El reconocimiento literario de la novela también se refleja en los premios que ha recibido. En el año 2022, el Premio Nadal, uno de los premios literarios más importantes de España. Y un año después, el año 2023, la obra recibió el Premio de la Crítica de Madrid, un premio otorgado directamente por críticos literarios. Un fragmento de la novela. Me quise matar. Dejar de comer fue el camino más corto que encontré para llegar a morirme, y estuvo a punto de conseguirlo. Esa es la verdad, y no busco la redención. La logré, supongo, cuando salí de aquel hospital en el que pensé que me quedaría para siempre. Me pondré entonces, por todos los pecados cometidos, por haber arrastrado conmigo al infierno de mi enfermedad y a quienes me quieran, y traté de empezar de nuevo. La anorexia se presenta aquí como una enfermedad médica, sino como una decisión existencial. Nuray describe el dejar de comer para morir. Fue un acto consciente de obstrucción. Su cuerpo se convierte en un lugar de un desesperado intento de control. La curación se produce mediante el perdón. Nora ya no quería vivir, simplemente dejó de comer. Eso fue su forma silenciosa de suicidarse. Para ella el hospital era como una prisión. Salir del hospital significó que podía liberarse de su enfermedad y de su culpa. Fue el comienzo de algo nuevo, aunque este comienzo fuera difícil e incierto. Nora lucha mucho con los sentimientos de culpa hacia su familia, ya que ella fue la causa de la separación de sus padres, ha sufrido y ha convertido en una carga para las personas que la quieren. Encuentra su amor por la escritura y la utiliza como terapia.